buenos días. Mi nombre es Beth, soy María y Mireya y vamos a presentar nuestro trato sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Gran Guerra Mundial dio inicio el 28 de julio de 1914 y dio su fin el 11 de noviembre de 1918, durando 4 años, 3 meses y 14 días. Se desarrolló en Europa, África, Oriente Medio y brevemente en China. Sus casus belli, que es una expresión latina traducida al español como motivo de guerra, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914, declarando la guerra por parte del Imperio Austrohúngaro de Serbia y movilización rusa contra el Imperio húngaro del 28 de julio. Se le llamó mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. La Triple Alianza, que está formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Húngara. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza, pero no se unió a las potencias centrales. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas más tarde sufrirían cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en... Ambas alianzas más tarde sufrirían cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Ahora, primero comenzaríamos por la paz armada. En Alemania, tras su victoria, se convierte en potencia política en su emperador Guillermo I, que gracias a la política del canciller Bismarck, entonces se crea el sistema de alianza de Bismarck. El sistema bismarckiano es el nombre con el que se denomina el sistema de alianzas internacionales que contó Bismarck patrocinó después de la guerra franco-prusia, para aislar a Francia y así evitar su hipotética venganza tras la derrota de 1871, con el sistema que se buscaba mantener aislado a Francia, ya que por la pérdida de Alsacia y Lorena lo convertiría en un adversario y mantener el equilibrio en los Balcanes, pues Austria y Rusia tenían intereses enfrentados de Balcanes. Vale, ¿cómo mantenía Alemania alejada a Francia? Los alemanes se mantenían neutrales y ellos ponían un sitio para hacer los acuerdos entre países y se dice que se reunían en Alemania en una gran mesa redonda para hacer esos acuerdos entre países, y Alemania siempre se mantenía neutral, intentando mantener paz con los demás países, ya que a ellos eso les convenía en economía, ya que se estaba formando económicamente por sí solos. Entonces mantenían a Alemania neutral, mientras que los demás países mantenían damos paso a la crisis del verano de 1914, en el cual el 28 de junio de 1914 le heredó al trono del Imperio Austrohúngaro el archiduque Francisco Fernando visita Sarajevo y será asesinado por un ataque terrorista por Serbia. Aunque el imperialismo que venía desarrollando desde hace décadas, que dejaba a las potencias involucradas, fue la principal causa del sufragismo. El detonante del conflicto se produjo gracias al asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Esto desató una crisis diplomática cuando Austria-Húngaro dio un ultimátum del Reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas áreas geográficas. El 28 de julio los austrohúngaros iniciaron las hostilidades en el intento de invasión de Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberbia belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París y se dio una guerra de desgaste, donde las líneas de trincheras apenas sufrían variación hasta 1917. Y en el frente oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de dividir Rusia oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró a la guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes al Cáucaso, Mesopotamia y el Sinai. Italia y el
se unieron en la guerra en 1925. Rumanía en 1916 y los Estados Unidos en 1917. Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917 con la caída del gobierno ruso tras la revolución de febrero y la firma de un acuerdo de paz entre Rusia revolucionaria y las potencias centrales después de la revolución de octubre en marzo de 1918. El 3 de noviembre de 1918 el Imperio Austrohúngaro firmó un tratado de paz tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918. A lo largo de todo el frente oriental, los aliados hicieron retroceder en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un tratado de paz el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el imperio alemán, el imperio ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los primeros dos perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo y varias naciones se independizaron o se crearon. Al calor de la Primera Guerra Mundial se probó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer estado en la historia autodenominado socialista, la Unión Soviética. Tras 6 meses de negociaciones y la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919 los países aliados firmaron el Tratado de Versalles en Alemania y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias desarrolladas. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, el 1% de la población mundial, una cifra extraordinaria, dada la sofisticación tecnológica e industria de los vehículos. Es el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Y así concluye la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien me dice la lista de los primeros, por favor? Los 4 que hay entonces en la Primera Guerra Mundial. Sé que la segunda, pero ya está.